Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar con el empresario Martín Berardi en un ratito nada más. Vamos a hablar sobre la situación del sector tabacalero, donde hay algunas preocupaciones todavía. La verdad, quería empezar con una pregunta. La enorme desigualdad que existe en Jujuy se resuelve con un mejor o con una mejor distribución del ingreso. En principio creo que ingresos mejor distribuidos son solo un estímulo para consumir más. ¿Cuál es la columna vertebral del progresismo? Buscar igualar oportunidades. Es cierto, hay algunas herramientas de contención que hoy rigen en la sociedad argentina: subsidios, el seguro de desempleo, la asignación universal por hijo. Es cierto, son necesarias, pero este no es el tema central. Hay un tema que es necesario no solamente para el presente, sino para el porvenir, que es la educación pública de alta calidad. De todos los ítems que les acabo de mencionar, la educación es el que produce el mejor efecto en el largo plazo, para cualquier sociedad. Independientemente del despilfarro del gasto en educación que se ha hecho aquí en la provincia de Jujuy, con resultados realmente catastróficos, me parece que aquí en Jujuy se ha expropiado el derecho a acceder a una educación pública de calidad. Y esto es lo que hay que recuperar. Porque la educación es la garantía de la igualdad de oportunidades. Porque permite desarrollar las capacidades necesarias para participar en la vida pública, definiendo el estilo individual de cada uno de nosotros. Y creo que la educación además es la condición para lograr independencia y autonomía, para que cada uno de nosotros, como le decía, decidamos sobre el proyecto de vida que queremos encarar. El modelo que gobernó estos últimos años Jujuy utilizaba como excusa la política de inclusión, cuando en realidad armaron en forma perversa una máquina productora de votos, en definitiva, con ciudadanos de segunda. Este era el proyecto de Felder Genefes. Esto finalmente se terminó, porque usted lo decidió en la última elección. Esta suerte de progresismo reaccionario de Felder Genefes fue tan solo la intención de acumular poder. Crearon una democracia de clientes y no de ciudadanos. Procuraron quitarle autonomía a los jujeños con una pésima educación. Esto es lo que hemos visto. Mire lo que es el Ministerio de Educación. 60.000 empleados. ¿Y sabe lo que se está discutiendo hoy? Mientras la ministra quiere inyectarle calidad a la oferta educativa, estamos discutiendo si los empleados administrativos tienen que tomar vacaciones de invierno o no. Ese es el debate, ¿eh? No hay otro. Decía que procuraron quitarle autonomía a los jujeños con una pésima educación.
con una pésima distribución de la riqueza. Y los únicos que gozaban de plena libertad eran ellos, ¿sí? A expensas de su libertad. De su libertad. Me parece que es importante reflexionar sobre este tema. Me parece que dentro de el progresismo, de lo que se entiende por progresismo, la educación juega un rol fundamental. Porque primero es la que le va a devolver a la sociedad valores. Fíjese, estamos intoxicados por la corrupción. Y en segundo lugar, autonomía a la gente, que ya con una buena educación de calidad no va a depender de un plan, sino que va a tener herramientas para salir a hacerle frente a la vida. Por eso digo que no hay que perderle de vista el tema a las autoridades. Hay que insistir para que las autoridades profundicen en el tema de educación como una política de Estado, no como un trámite más. Mire lo que hizo Correa. Correa, usted me dirá, pero si Correa era amigo de Cristina Kirchner, sí, bueno, pero no es tonto. Correa ha revolucionado la educación en Ecuador. ¿Y sabe qué? Convocó a los mejores, sin preguntarle si era de derecha o de izquierda. Lo único que pretendía era jerarquizar la educación para su sociedad. Y lo ha logrado. Esperemos que estos ejemplos sirvan para que se entienda que la mejor forma de contener a una sociedad es educándola, como corresponde, desde el Estado. Este es, me parece a mí, uno de los desafíos centrales de la administración de Gerardo Morales. La ministra tiene la mejor intención de ir en esa dirección. Por eso digo que hay que apoyar en este sentido. Porque el mundo que se viene es muy complejo. Y sin educación no vamos a ninguna parte. Bueno, en un minuto hablo con Martín Berardi. Gracias, señor director. Estamos en el aire con el empresario Martín Berardi, que nos visita hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Alejandro. ¿Qué tal? Bien. Un gusto escucharlo. Gracias por estar acá. Bueno, lo leí en algunas entrevistas periodísticas. ¿Está preocupado por la situación del tabaco todavía, pese a que el gobierno ha tomado algunas medidas? Sí, está preocupado porque en realidad el sistema ha ido, bueno, cuando hay oportunidades, que hay muchas oportunidades, también hay amenazas. Nosotros vemos con mucha preocupación del lado de los productores, que también tiene que repercutir en la sociedad, porque esto es un tabaco, un cultivo netamente social, que genera mucho mano de obra y genera mucho derrame económico en la zona, que a raíz de todo sobre todo empezó con el aumento de los impuestos internos. Uno de los principales acopios directamente salió a decirnos a los productores que le vendemos ahí que nos reducen la capacidad de compra en un 50%. Cuando uno ve que eso es preocupante, las noticias que llegan de Brasil también son preocupantes. Brasil se cree que va a volver a aumentar 100 millones de kilos este año de producción, que es nuestro directo competidor. Y entonces cuando uno empieza a juntar ese tipo de cosas, las demoras en la llegada de las partidas del Fondo Especial del Tabaco, que Jujuy está muy complicado porque no está viniendo la plata en tiempo y forma. También cuando uno ve que los otros acopios han disminuido el tema de la asistencia crediticia que generalmente tienen con los productores, que la mayoría de los productores nos financiamos lo que es el fertilizante o algunos agroquímicos con los mismos acopios. Hoy esa financiación no existe, se cortó. Entonces creemos que estamos ya a 15, 20 días de empezar a plantar y tenemos que tener una respuesta entre todos. ¿Cuánto es lo que tenemos que hacer? Porque si bien aquí rige el libre comercio y la libre albedrío y cada productor es dueño de hacer lo que quiera, pero tampoco es lógico de que uno, si no tiene las herramientas de información necesarias para ver qué pase,
que un productor se funda nos termina costando muchísimo más a la provincia y a la nación, ¿no? Porque rescatar un productor fundido es mucho más costoso que hoy sentarse en una mesa de concertación y ver qué es realmente lo que está pasando. Nosotros vemos con mucho agrado, yo también soy productor cañero, lo que está haciendo el gobierno nacional y los gobiernos provinciales con la Mesa Surco-Alcolera, donde se van despacio, se van armando pautas comunes y mecanismos y políticas claras a dónde tiene que ir el sector sucroalcoholero argentino. Bueno, yo creo que es el momento de hacer lo mismo con el tabaco, ya se está haciendo lo mismo con lechería, se está haciendo lo mismo con otras cadenas productivas. Creemos de que en el tabaco lo tenemos que hacer de forma urgente, donde se junte el gobierno nacional, el gobierno provincial, los acopiadores, nuestras entidades de productores. Es decir, la cadena. La cadena de productores, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Realmente, si el aumento tan grande de estos impuestos internos hace de que la industria tenga que bajar la compra un 50%, yo creo que entre todos deberíamos revisar ese tema, si realmente ese es el problema. Y si no, decirnos en la cara cuál es el problema. ¿Y usted qué sospecha? ¿Cuál cree que es el problema? Yo creo que es una sumatoria de problemas. Nunca hay una sola cosa que detona digamos, los hechos, ¿no? Sí creemos de que el tema del impuesto interno puede haber afectado en alguna forma, pero también yo creo que hay que ver qué es lo que está pasando con los mercados externos. Nosotros tenemos una pelea también que es cierto que cada uno que escucha a los economistas nos dicen de que Argentina seguimos siendo un país caro en dólares. Bueno, ahí yo creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Somos caros en dólares porque si bien los jornales son caros en dólares, también los insumos que nosotros tenemos son caros en dólares y también lo que compra y lo que consume nuestra gente, nuestro obrero, también es caro en dólares. Porque si nosotros tenemos que empezar a tener una visión global de lo que pasa en la economía. Y un poco tenemos que empezar a tener una visión global qué es lo que está pasando con la economía tabacalera. Entonces, uno de los acopiadores grandes, que son dealers, si bien no está bajando la compra, sí no financia nada. El otro, que también exporta y fabrica cigarrillos, nos dicen que nos baja el 50%. La cooperativa, si bien arregló con el tema con el Banco Nación, ya hubo un arreglo de su deuda, todavía no está terminada de reestructurar la deuda con los demás acreedores. Entonces tenemos que estar sabiendo también qué es lo que está pasando y cuál es la capacidad de compra y de pago de esa cooperativa. Lo detengo. La cooperativa de tabacaleros arregló ya su deuda con el Banco Nación. Con el Banco Nación ya arregló la deuda. Bien. Sí. Digamos, hay un plan de financiamiento. Hay un plan de financiamiento, hay un plan de asistencia, o sea, con el tema del Banco Nación ya se arregló, se está arreglando y está bien encaminado. Falta terminar de encaminar con la ley esta que hizo el gobierno provincial, terminar de encaminar el resto de la deuda. Eso también nos va a dar mucha certeza a los productores, al tener una empresa ya reestructurada en su deuda, cuáles van a ser las fuentes de colocación. También es importante lo que está pasando con Salta, que si bien también se redujo en el mismo acopio del 50%, la presión que estamos haciendo todos los productores que nos reducen ese cupo en el 50%, termina presionando los otros acopios, o sea, nadie quiere bajar la plantación. Que bajan el cupo del 50%. El 50% en uno de los acopios. Entonces sería bueno que nos juntemos, gobierno nacional, gobierno provincial, los productores y los acopiadores, para que nos digan qué es lo que está pasando. Entonces realmente nos digamos las cosas y tengamos una planificación a futuro. Pues como le decía Alejandro, nosotros hoy plantar una hectárea de tabaco, plantarla, arrancar plantando, son 35.000 pesos por hectárea. Arrancar plantando. De ahí en más vienen todos los gastos. No sabemos cómo vamos a terminar con la tarifa de gas y la tarifa de luz, que también va a repercutir muchísimo en nuestros costos. Pero entonces un productor de 20 hectáreas tiene que, para empezar a jugar, digamos, para decir que planta, tiene que poner 700.000 pesos. Y si esa semejante inversión no coincide con una expectativa de que va a vender todo su producto y lo va a cobrar, cuando llegue el acopio se va a fundir.
Entonces, tampoco nos sirve que el productor se funda. Yo creo que no le sirve a la provincia, no le sirve a nadie. Ahora, esto es inminente, ¿no? Y estamos a 20 días de plantar. A 20 días. Estamos a 20 días de plantar. Estamos a 20 días de plantar. Ahora, ¿institucionalmente se lo han transmitido esto al gobernador, al ministro de Producción? No, yo la verdad que yo lo estoy planteando. Digamos, en realidad yo creo que deberíamos estar con las instituciones planteándolo este tema. Es importante, a veces me preocupa a mí el silencio que hay de algunas instituciones, ¿no? Sobre todo en la parte que nuclea, la parte gremial nuestra. Sí, yo por otros temas estuve hablando con la gente de la dirigencia de Salta, y la dirigencia de Salta está muy preocupada. Y también está preocupada por el silencio que hay en Jujuy, porque el tabaco Virginia de Salta y Jujuy termina siendo casi lo mismo. Entonces, en algún lado de las dos provincias se tiene que vender. Si se cierran las bocas de acopio acá o se reducen, hay una presión en Salta, y lo mismo pasaba cuando se cerraban las bocas de acopio. ¿Cuál es el argumento del acopio para reducir el 50%? Y no sabemos. Es una decisión... Es una decisión unilateral. Sí. Entonces, por eso yo creo que es bueno que nos sentemos en una mesa y digamos las cosas. Capaz que en una de esas el argumento son los impuestos internos. Bueno, nos sentaremos y diremos qué es lo que está pasando con los impuestos internos. Si hay un problema de venta al exterior, bueno, lo sepamos ahora. Pero los productores necesitamos saber y tener una perspectiva clara qué es lo que tenemos que hacer esta cosecha. Por los productores, por la provincia, por nuestros obreros y por... Vuelvo sobre el tema del acopio, digamos, de la reducción al 50%. ¿Será porque ha caído la demanda? Bueno, lo que nosotros... Pero es una hipótesis, puede ser una hipótesis. Es una hipótesis. Es una hipótesis de que ha caído la demanda, que es lo que dice también la industria. Bueno, generalmente las industrias, las cigarrilleras, se manejan con un stock de por lo menos un año y medio. O sea, nadie en el tabaco no hay just in time como en las empresas autopartistas que se van pidiendo las piezas a medida que van fabricando. Generalmente por el sistema de maduración del tabaco, que tiene que estar estacionado y todo, generalmente se tiene un stock generalmente para un año y medio. Entonces lo que están diciendo las cigarrilleras es de que el consumo bajó a raíz de los impuestos. Y como ellos tienen acumulado producto, van a tratar de que se vaya diluyendo usando el producto que ya tienen en stock. Si bien cuando salió la medida hubo una caída importante en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco, que se traduce en los niveles de venta, nosotros vemos que ahora está empezando a recuperarse lentamente el consumo, o por lo menos la recaudación del FED. Ahora, acá puede haber dos motivos, digamos, la caída de la demanda de exportación del tabaco y la caída de demanda por la suba del impuesto interno al cigarrillo en el país. En el país. Y bueno, eso es lo que nosotros... Hay que discutirlo, claro. Tenemos que discutirlo, eso es lo que tenemos que tener los productores hoy en claro. Saber qué es lo que realmente está pasando. No embarcarnos en grandes deudas, en grandes gastos de producción, si después no se va a poder vender. Y si no, realmente si es un problema de impuestos, sentarnos con el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, y ver cómo solucionamos ese tema entre nosotros. O sea, generalmente el Fondo Especial del Tabaco fue una especie de regulación de mercado que nos servía para que nosotros podamos exportar los excedentes. Eso ha permitido que en el largo del tiempo, desde que tenemos ese mecanismo de ley, la calidad de los tabacos, sobre todo en Jujuy, ha ido creciendo, y hoy tenemos una de las mejores calidades de tabaco del mundo, y estamos hoy con los mejores rendimientos por hectárea del mundo. Entonces tenemos que tratar que eso no caiga, claro, porque esa caída nos genera caída de mercado. Martín, ¿cómo ha impactado el tema de las tarifas hoy en los productores? El tema de las tarifas en los productores hoy todavía no la estamos sintiendo mucho, porque en realidad todavía no estamos en época de uso fuerte de las tarifas. Creemos que va a ser preocupante. O sea, nosotros también lo vemos, yo particularmente estoy muy preocupado con el tema tarifa y sobre todo con el tarifa de gas. Y me preocupa sobre todo la desaprensión de las empresas. O sea, nosotros estamos entrampados en un mecanismo medio perverso, porque si el año pasado el gobierno anterior hizo un aumento de tarifas, donde uno de los mecanismos que decía, una de las reglamentaciones que dio con el aumento de tarifa, era que si uno
bajaba el 20% de su consumo, mantenía los precios del valor, sobre todo del gas, de lo que uno pagaba, a niveles del año 2001. Como tuvimos un invierno bastante cálido, la mayoría de la gente entró en esa baja del 20%. Entonces hoy, este año, aparte, sumado al aumento de tarifas, tenemos lo que peor está impactando el cambio de categoría. O sea, generalmente hay mucha gente que estaba en R1, que es la tarifa más baja, al aumentar el consumo automáticamente pasó a R2 y después R3. Entonces no hay una coincidencia de ese 400%. Además hay facturas que aumentaron el 1000%, o sea, de 300 pesos a 5.000 pesos. Entonces eso es lo que está golpeando. Ahora, si uno ve el accionar de lo que ha sido de las empresas eléctricas, sin defenderlas, ¿no? Sí. Que ellos han previsto el tema y han empezado a hacer tiradas de prueba de cómo serían las boletas y cómo sería el impacto, y han ido hablando con los funcionarios del gobierno y regulando esto. Y ve qué es lo que ha pasado con el gas, uno directamente se da cuenta que nosotros en este país uno de los graves problemas que tenemos es el empresariado que tenemos. O sea, aquí han soltado una jauría de lobo a hacer lo que quieran con el rebaño, entonces no se puede, no está pasando con el aceite, no está pasando con las tarifas de gas, no está pasando con los precios, o sea, está bien, nosotros no queremos un Moreno que se sentaba a negociar con un revólver en el escritorio, Sí. pero yo creo que tenemos que empezar a pensar de que hay que empezar a poner límites, y esto las empresas de gas lo sabían, y sobre todo con el accionar que ya vienen las empresas gasíferas. Yo he tenido problemas y sé de productores que han tenido problemas, un año de granizo, que no se han podido pagar la factura de gas en tiempo y forma, y uno tenía que ir a depositar de contado el valor total de la campaña anterior, y ni siquiera se lo iban imputando a cuenta. Cuando uno terminaba de pagar toda la factura del año, recién le devolvían la plata. Eso es inconstitucional. Ajá. Entonces, ese tipo de empresas son las que nosotros tenemos que pelear, y son las que en realidad han terminado complicando todo este tarifazo. Entonces, si bien capaz que hubo falta de previsibilidad del ministro Aranguren, pero yo creo que mucha falta de desaprensión hay con el tema de las empresas. Tenemos que empezar a cambiar el sistema de relacionarnos entre los argentinos. Y lo mismo está pasando con la provincia, lo mismo pasa con la nación. Usted decía recién el tema de la corrupción. El tema de la corrupción aquí abarcó a funcionarios y a empresarios. A mí que venga el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y diga de que bueno, que han sido permisivos y todo, no señor, aquí hay un fiscal que tiene que investigar. Y lo mismo pasa con las empresas de Jujuy. Nosotros hemos tenido un mecanismo de corrupción donde ha habido gente que se benefició, tanto públicos como privados. Entonces, los que estamos en la calle y que no nos hemos beneficiado, también queremos que se llegue a fondo. Necesitamos, para que nos arranquemos de una buena vez con un sentimiento de equidad en la población, es que todo el que hizo las pague. Y eso da tanto para los políticos como con las empresas privadas. Si no arrancamos con eso, yo creo que vamos a seguir complicados, Alejandro. Martín, ¿cómo ve en líneas generales el clima de negocios, ¿no? En el marco de lo que significa el protagonismo del campo, ¿no? Que ha vuelto con todo, ¿no? 65.000 millones de dólares se van a invertir este año. Sí, o sea, el campo hoy tenemos nosotros, primero que estamos, como yo les decía, ya arrancó la parte de la pampa húmeda de los granos, ya arrancó, con grandes inversiones, se está reactivando fuertemente la parte de la industria de maquinaria agrícola, se está reactivando, se están empezando también a raíz de eso a reactivar los créditos para ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros con las economías regionales un poco más atrasados, como hablábamos, con muy buenas perspectivas, pero todavía vamos a tener que transitar un año más hasta que arranque del todo, ¿no? Con el tema caña estamos empezando a ver una lucecita al final del túnel. O sea que digamos que el clima de negocio, pese a la preocupación específica del sector tabacalero que usted muy bien recién explicó, pese a eso el clima de negocio ha cambiado. Ha cambiado, el clima de negocio ha cambiado. Nos está faltando que
la otra parte, los actores, digamos, la parte de financiera sobre todo, empiece a soltarse un poco más y a apoyar un poco más. Yo estoy convencido de que el sector tabacalero el año que viene va a andar muy bien, muy bien. Lo que necesitamos es que sobre todo los recursos del Fondo Especial del Tabaco lleguen en tiempo y forma. Si nosotros no tuviéramos la demora que tenemos hoy con la llegada de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, estaríamos mucho mejor. Y el sector cañero este año va a andar bien y el año que viene va a andar mejor. Cuando se termine de limpiar la cantidad de azúcar que hay retenida y excedente, que uno en Tucumán nunca termina de saber cuánta azúcar hay, cuando realmente se clarifique el mercado, el sector azucarero va a andar muy bien, el sector tabacalero va a andar muy bien, el sector fruti-hortícola está andando muy bien. Entonces ha cambiado totalmente el clima de negocio. El gobernador Morales acaba de decir que hay capitales británicos para adquirir, o interesados en todo caso, por el ingenio La Esperanza. ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, sería una alegría. Yo soy productor, yo le entrego caña al ingenio La Esperanza, muy poquito, pero le entrego. Y bueno, de última sería bueno que vuelva a sus orígenes, era de capitales ingleses en su momento, que vuelva a capitales ingleses o de la nacionalidad que sea. Nosotros necesitamos que arranque el sector productivo, necesitamos que arranque de una buena vez. Martín, gracias. No, gracias. Ha sido muy amable. Martín Berardi, empresario. Volvemos mañana, nos reencontramos. No se mueva, ya viene Palpalao. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.